Día como hoy, un 27 de agosto, pero de 1920, hace 100 años, a unas pocas cuadras de acá, que estamos en Congreso, en la ciudad de Buenos Aires, los locos, los llamados locos de la azotea, se subían al techo del Teatro Coliseo y hacían la primera transmisión de radio de nuestro país. Pasaron a la historia, hoy ya son 100 años y en parte de nuestro humilde homenaje que vamos a estar haciendo hoy, abrimos algunas preguntas también sobre el pasado y el futuro de la radio. Para eso queríamos charlar con Agustín Espada. Agustín es becario doctoral del CONICET, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, es magíster en industrias culturales y estudia los cambios que se producen en la radio y bueno, sabe un montón del tema, así que un gusto hablar hoy con él. Agustín, muy buenos días. Pato del Corro, Tom Máscolo, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Un gustazo hablar con ustedes. Gracias, bueno, gracias por atendernos. Agustín, bueno, para empezar, ¿no? Son 100 años de radio y para darle un marco general, la radio no fue un invento argentino en el sentido estricto del término, pero ¿qué tan pioneros fueron los locos de la azotea? Bueno, la realidad es que la radiodifusión surge en nuestro país y en el mundo como una forma de dar un sentido social y cultural a un conjunto de tecnologías que ya existían, ¿sí? Esa es la magia que ejecutaron los radioaficionados, ¿no? Los locos de la azotea. Y lo que sí se discute y lo que discutimos bien como plantando bandera en Argentina es que la transmisión del 27 de agosto de 1920, hace 100 años, fue la primera transmisión radiofónica en su sentido de querer llegar a un público masivo, ¿no? Y que no haya sido de manera experimental. Si bien hubo otras transmisiones radiofónicas, lo que se discute y está un poco en disputa, y a nosotros los argentinos que nos gusta bastante Claro. ponernos medallas, lo que se discute desde nuestro país es que acá los locos de la azotea realizaron la primera transmisión pensada para una audiencia y no pensada para para una cuestión experimental. Y además, la otra cuestión que, digamos, el otro argumento que se utiliza en este sentido es que fue la primera transmisión que se sostuvo en el tiempo, ¿sí? Quiere decir, por eso también es que no fue experimental, sino que se siguió transmitiendo por esa primera radio argentina, Sociedad de Radio Argentina. Esa emisora siguió transmitiendo después del 27 de agosto, ¿no? Por eso se dice desde nuestro país que es la primera transmisión radiofónica del mundo. Pero si no fue la primera, fue la segunda, la tercera o la cuarta. Estamos por ahí, somos muy pioneros en esa materia. Bueno, y ahí ligaba esto con una nota que escribiste el domingo para Tiempo Argentino, una nota que recomiendo mucho también por ahí para un marco general de estos 100 años de radio, y donde hablabas de que la radio ha demostrado una capacidad de adaptarse a distintas épocas, ¿no? En 100 años, bueno, pensemos todo lo que cambió. ¿Por qué se explica esto para vos, que la radio se mantenga viva a pesar de estos cambios? Bueno, la realidad es que la radio se mantiene viva y la radio se adapta porque la radio es un medio muy generoso. La radio es un medio que tiene humildad incluso en sus grandes figuras, ¿sí? Digamos, va a ser muy diferente la relación y es muy diferente la relación comunicativa que construye una figura de los medios en su programa de radio que en su programa de televisión, ¿sí? Y entonces esa generosidad, esa humildad, y hablo de generosidad y humildad también porque la radio se reconoce como un medio que está de fondo, ¿no? Casi que ningún otro medio de comunicación tiene esa capacidad de reconocerse que no es lo más importante que está pasando en nuestras vidas, ¿no? Y la Ajá. radio tiene eso. Te va Este, acompañando, que, digamos. Claro, se reconoce como un medio que está mientras viajamos, mientras trabajamos, mientras estudiamos o limpiamos la casa, digo, cualquier cosa, pero no es lo principal y no se vuelve loca por eso, ¿sí? No es que nos llama con urgentes o con sonidos histéricos, como muchas veces hacen los canales de noticias en la televisión. La radio se reconoce segunda y está muy cómoda haciéndolo. Entonces, le fue bastante simple buscar, no fue simple, digo, históricamente fue un problema importante, pero salió muy bien la radio del surgimiento de la televisión en los años 60, se incorporó muy bien la tecnología de FM que
además de mejorar las transmisiones, lo que hizo fue diseminar y regar el país de emisoras, ¿sí? Porque la FM era mucho más económica que la M, entonces surgieron muchísimas otras formas de hacer radio, muchísimas otras agendas, muchísimas otras músicas sonaron, y hoy me parece que a Internet se le vuelve a poner adelante a la radio para que la radio se transforme, se renueve, se piense de otra manera, piense otras formas de contar, otras agendas, y me parece que de a poquito, ¿sí? Si bien esta era de la convergencia, al principio la radio medio que la negó, en nuestro país estamos empezando a ver cómo nos vamos adaptando y la radio se va adaptando a la época de las pantallas y de las plataformas. Agustín, te hago una pregunta. Estuve leyendo algunas entrevistas que te realizaron a vos. Con respecto a las políticas de flexibilización y mercantilización, vos decías que para el acceso de las frecuencias hay muchos capitales golondrinas. ¿A qué te referías con eso? Bueno, primero, digamos, cuando hablo de mercantilización de las frecuencias, hablo de que en nuestro país es muy difícil para alguien que quiere poner una radio, y no estoy hablando de una persona, sino que estoy hablando, por ejemplo, de una organización civil, de medios comunitarios que funcionan hace 30 o 40, no, más, 30, 35 años en nuestro país. Es muy difícil acceder a una frecuencia porque la única forma de acceder a una frecuencia en nuestro país, aún después de sancionar la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, es comprándola, ¿sí? Es pagándola. Por eso es inaudito que en nuestro país se siga gestionando el espectro radioeléctrico como si fuera una mercancía y no un derecho para ejercer, digamos, no un acceso que es un derecho para ejercer la libertad de expresión en su sentido individual, pero también social, ¿no? De eso va la libertad de expresión, de que quienes somos audiencias también tengamos voces diferentes para escuchar. Y cuando hablo de los capitales y los empresarios golondrina, hablo del famoso vuelo de la golondrina, ¿no? Cuando se termina el verano, las golondrinas se van, y los empresarios de nuestra radiofonía, y te diría que casi de nuestro sistema mediático general, pero mucho más específicamente el de la radio, porque la radio, como se necesita poca inversión para comprar una radio, rápidamente con los cambios políticos, lo primero que cambia de manos son las emisoras, ¿sí? Y esto pasó con el kirchnerismo. Pasó cuando el kirchnerismo se peleó con varios grupos de medios, y pasó cuando asumió el macrismo. Digamos, si uno sigue el mapa de medios, los cambios en la propiedad están muy relacionados con los cambios políticos, y esto tiene que ver con varias cuestiones, con que la publicidad oficial es una de las principales fuentes de financiamiento del medio, y es mucho más importante en la radio que, por ejemplo, para la televisión. Digamos, la torta de la radio es mucho más chiquita y la inversión del Estado es bastante más relevante en radio que en el resto de los medios de comunicación, digo comparativamente, digo en términos relativos. Y además, la radio tiene algo que para los empresarios de otras ramas y para los gobiernos es muy apetecible, que es que con poca inversión se llega a grandes audiencias, ¿sí? Por eso quizás una empresa constructora que tiene que conseguir licitaciones públicas, se compra una radio, la pone a disposición del gobierno, y de esa manera el medio se ha vuelto desde hace 30 años, ¿sí? Desde la década del 90, de los 90, se ha vuelto muy subsidiario de otras actividades económicas, ¿sí? Y eso ha llevado, la radio está puesta al servicio de empresas que tienen casinos, obra pública, empresas de salud, petróleo, ¿sí? Bueno, el campo, agro, Claro. Un montón de cuestiones, y el medio está puesto a disposición de esas actividades, ¿no? Y eso ha llevado a un proceso de precarización laboral y artística. Eso te iba a decir, ¿no? Porque después vimos lamentablemente casos, 100 años de radio son 100 años de sus trabajadores, sus trabajadoras, de sus voces, de operadores, operadoras, y después vemos cómo radios de repente con mucha trayectoria desaparecen así en estos vaivenes de cambios de gobiernos y de pauta. Sí, son 100 años de radio que nos tienen con una de las emisoras más importantes de la historia de la radio en silencio, apagada, que es Radio del Mundo.
Claro. ¿sí? Si nosotros tenemos que hablar de la época de oro de la radio, hablamos de Radio El Mundo, Radio Belgrano y Radio Splendid. Y hoy una de esas tres está apagada, está en silencio. Y eso es parte de este proceso. Y después tenemos a Radio América también, que está apagada hace casi 5 años, 4 años y medio. Sí, que sus una cifra trabajadores por el han estilo. peleado mucho por intentar mantenerla. Ujú. Sí, Totalmente. Bueno, es esa historia también, ¿no? Esa historia de precarización y de lucha, sobre todo en los últimos años, de unos trabajadores que se resisten a este proceso de precarización y sobre todo a este proceso de poner el medio a disposición de otras actividades económicas. claro, sí, 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 de los vaivenes, bueno, los programas. Pero ahora estos son 100 años, ¿no? Hicimos un recorrido muy escueto por los inicios. Ahí hablábamos sobre, bueno, estas transformaciones que tiene la radio, cómo se fue adaptando. Y ahora estamos viviendo una nueva época, hace una década más o menos, que es el surgimiento de Internet, las redes sociales. ¿Qué panorama a vos te parece que se abre o que se viene abriendo para la radio, ligándose con lo digital, los podcasts, la posibilidad de transmitir por un streaming sin necesidad de tener una emisora? ¿Esto es una nueva etapa para vos lo que se viene y la va a ligar más a la juventud o bueno, va quedando como un medio más ajeno a esos sectores? Bueno, empiezo por lo último, ¿no? Eso de ligarse y relacionarse con los públicos jóvenes va a depender más de lo que haga la radio que de las tecnologías disponibles, ¿no? Claro, Si nosotros pensamos lo que fue la adaptación de la radio, por ejemplo, a la FM, los primeros 10 años de FM, la radio no hizo nada innovador, ¿sí? Lo que hacía era retransmitir lo que pasaba en la M o poner música sin locutores hasta que se dio cuenta a finales de los 70 y principios de los 80, con la ebullición de rock and pop, de la Z95, FM Horizonte, ¿sí? FM Energy, donde incluso productores que no tenían mucho espacio en las AM se volcaron a las FM para pensar una renovación artística de la radio, produjeron una ebullición, ¿no? Y me parece que a mí Internet, en este momento estamos en esa transición entre que la radio lo toma como un espacio más para poner sus contenidos que ya tienen de manera tradicional, hacia hacia una incorporación de las páginas web, de las aplicaciones, de Instagram, de Facebook, de Twitter, de los podcasts, dentro del modelo productivo, ¿sí? Dentro de la forma de hacer radio, ¿sí? Incorporando también las especificidades de esas plataformas. Y a medida que se vaya incorporando, sobre todo también a medida que diferentes productores, diferentes medios vayan haciendo, por ejemplo, podcast, vamos a ver una diversificación y un mayor acercamiento a los públicos jóvenes. Pero insisto que esto va a depender mucho de lo que se haga, ¿no? Me parece que estamos en un momento donde, y a nivel mundial esto está pasando, empresas muy grandes de radio están empezando a verse como no empresas de radio, sino como empresas productoras de contenido radiofónico, ¿sí? Y esto implica dar el salto a pensar que el contenido que producen puede ser distribuido de manera tradicional en una programación a determinada hora, etcétera, etcétera, pero también de manera desprogramada, de manera más híbrida, de manera convergente, expandir la narrativa de esos universos sonoros que son los programas por las redes sociales. Y me parece que eso, a medida que esperemos tenga su réplica en nuestro país, va a ir rejuveneciendo mucho y renovando mucho la propuesta artística de un medio que, insisto con esto, no hay que perder de vista, está súper precarizado, ¿sí? Digamos, su situación laboral está casi al límite, como en cualquier otra área de los medios de comunicación en Argentina. ¿Y cuáles son los principales problemas que vos ves, además de la precarización laboral, como estás mencionando, en base a los nuevos proyectos digitales? Bueno, está buenísima la pregunta. Me parece a mí que hay un problema que tiene que ver justamente con esto que hablábamos recién, de pensar la posibilidad del contenido radiofónico únicamente con el modelo de distribución de una programación. Eso sobre todo en el mainstream, ¿no? En las grandes radios, no se piensa en
en adaptarse a esta nueva forma de consumir cultura que tenemos todos, que tiene que ver con escuchar, ver y leer lo que queremos cuando queremos y por donde queremos. Ese salto a la radio le está costando mucho. Y por el otro lado, digo, como contrarrelato de eso, tenemos toda la evolución de un montón de productores amateurs de podcast y de productores independientes que sí van respondiendo a eso, pero con todas las dificultades que conlleva no tener marcas relevantes, no tener audiencias preestablecidas, y es un proceso muy lento de construcción. Y después yo pensaría que un problema que encuentro para la radio es que no tiene que ver tanto con la radio, sino que tiene que ver con el marco, con el escenario donde se piensa insertar, que es que Internet presenta muchos problemas para el sonido, ¿sí? Para el contenido sonoro. Recién ahora estamos empezando a ver algunas soluciones, pero antes digo, compartir una pieza sonora en Twitter, en Facebook o en Instagram es imposible. Digo, tenés que ponerle una imagen, tenés que ponerle un texto, hacer que un contenido sonoro sea, que Google te tire como resultado de una búsqueda un contenido sonoro es imposible también. Sí. Acá nuestra operadora Nunú hace loas a lo que estás diciendo, así que se ve que comparten. Estamos en comunicación con Agustín Espada, también muy interesante la charla. Para agarrar todos estos desafíos, también a quien le interese Llama Fino, recomendamos su libro que salió ahora justo en medio de la pandemia o a los inicios, la adaptación radiofónica a Internet, estrategias de negocio de las radios más escuchadas de Buenos Aires, 2016-2017 es este estudio, así que lo hemos visto, así que está muy bueno, se los recomendamos también porque toma toda esta reflexión de la adaptación al Internet y todo esto que estamos viviendo. Agustín, te agradecemos un montón la comunicación, saludos también por estos 100 años de la radio. Si querés decirnos ahora, vos te gustan mucho los podcasts también, 3 podcasts que recomendás, 3 canales que vos decís, vean esto. A ver, les recomiendo un podcast que cada vez que tengo la oportunidad lo hago, que es Fugas, que es un podcast que produjo la revista Anfibia con la productora Lunfa, que cuenta 5 historias de escapes de cárceles de máxima seguridad por parte de presos políticos en Argentina y Uruguay. Me parece un ejemplo buenísimo del potencial expresivo y narrativo que puede llegar a tener el sonido. Después les recomiendo un podcast que se llama Contemos Historias, que habla sobre la historia de la ciencia, pero desde una clave feminista, ¿sí? De historias de mujeres que hicieron ciencia y que hicieron historia con la ciencia. Está súper bien contado también, o sea, es como una pieza de arte, además de ser interesante por el tema. Y después, en cuanto quizás a la agenda, recomendaría que para pensar quizás el escenario más internacional ahora que se vienen las elecciones en Estados Unidos, hay un podcast en España que se llama Los Hilos de Washington, que reconstruye todo el debate y todo el escenario político estadounidense, y eso está bueno también como para informarse en español de algo que está pasando lejos, pero que nos sacude a todos, ¿no? Como bien sabemos que es la política estadounidense. Me parece que por ahí puede andar, hay muchísimos más también. La consigna del día nos tenés que responder también. Claro, tu programa, el programa que te marcó, nosotros estábamos preguntando el programa que te ha marcado así en general es de adolescente, ¿no? De cuando uno se encuentra con la radio. Sí, yo tengo dos cuestiones que me marcaron. Primero, mi primera elección así de radio, de que me acuerdo de estar sintonizando yo, tiene que ver con domingos a la tarde. Yo soy hincha de Independiente y a Independiente no lo televisaban todos los domingos a la tarde, solamente cuando jugábamos un clásico. Entonces los domingos a la tarde, en esas épocas que se jugaban todos los partidos a la misma hora, no como ahora, sí. Me iba al auto de mi viejo, que tenía un sintonizador que era digital, entonces podía poner una M que era muy chiquitita y que costaba mucho sintonizarla con una radio tradicional, que era la 1490, o sea, imagínense en qué lugar mundial estaba, que ahí había una transmisión partidaria independiente que a mí me permitía escuchar el partido y no
los móviles que se hacían de, qué sé yo, de Radio Continental, de Radio Rivadavia, en la cancha, que te informaban cada 15, 20 minutos, ¿no? Eso me acuerdo. Y después también ligado al deporte, mi primer programa de radio que escuchaba era La Oral Deportiva, ¿no? Siguiendo con este monotemático del fútbol, pero bueno, ese fue mi puente con la radio, ¿no? Ahí me conecté con el medio. Muy bien, un poco de historia, los problemas, la actualidad, el futuro y unas buenas recomendaciones por parte de Agustín Espada. Agustín, te mandamos un abrazo muy grande, muchas gracias por atendernos, seguramente vamos a seguir hablando. No, muchas gracias a ustedes, la verdad que además haciendo un poco de memoria me hicieron pasar un gratísimo momento. Espero que volvamos a hablar pronto, un gustazo. Dale, un abrazo. 9:52, ya volvemos con más Alerta Spoiler. Alerta Spoiler, te anticipamos